Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por el honor y privilegio que tenemos acercarnos a ti y a estudiar su santa palabra, Señor. Es una bendición increíble, Padre, a ver sus verdades, a ver, Padre, cuánto tú nos amas. Podemos pensar 10,000 cosas, pero su palabra nos muestra la verdad, Señor, cómo tú amas a nosotros. Cuando estuvimos perdidos en toda clase de pecado, tú amaste a nosotros, tú viniste para salvarnos del castigo del infierno, para salvarnos de nuestra manera vana de vivir y para darnos, Padre, una nueva vida, una llenura de su Espíritu, Padre, en nosotros, un cambio de pensamiento, una manera para vivir, Padre, que agrada a ti. Y Señor, te pido hoy que enséñanos más y más que abrimos su palabra. Enséñanos hoy, Padre, lo que quieres mostrarnos conforme al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Padre, enséñanos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en palabra. Señor, enséñanos a vivir la fe que creemos, lo que hemos recibido gratuitamente, que podemos vivirla, Padre, por fe, para su gloria y para un testimonio de un Dios vivo y verdadero. Bendícenos, Padre, en este día y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron a su Biblia en el libro de Efesios. Hoy estamos entrando capítulo 4 y estoy muy contento de este libro de Efesios. Para mí ha sido una bendición increíble. Y estamos entrando una nueva sección. ¿Okay? Podemos dividir el libro de Efesios en dos secciones. Capítulo 1 a 3, que hemos ya estudiado verso por verso. Y hemos mirado, ¿verdad?, la grandeza de Dios, las maravillas de Dios. Hemos mirado todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cosas que no merecemos, cosas que nunca vamos a merecer, cosas que no podemos ganar, no podemos trabajar para lograr un nivel que Dios ya va a amarme, Dios ya va a bendecirme. No, dice que fuimos bendecidos con cada bendición espiritual, ¿no? Que Dios nos ha bendecido conforme a su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a su misericordia. Tú y yo nunca vamos a merecer el amor de Dios, ¿no? Pero Él nos derramó bendiciones sobre bendiciones sobre bendiciones sobre nuestras vidas. Cosas que nunca vamos a merecer. Es porque Dios es así. Es lleno de verdad, lleno de gracia. Y quiere dar gracia a la raza humana. Y tú y yo por fe hemos recibido, ¿verdad?, estas bendiciones por fe. Pero ahora ya estamos entrando a otra sección, capítulo 4 a 6. Y esos capítulos ya tienen que ver ahora con la vida práctica. Es decir, lo que tenemos en posición, 1 a 3, ya tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ya tenemos que vivir la fe que hemos recibido. En otras palabras, que Dios comenzó en ti una muy buena obra. ¿Verdad? Hay algo que Dios hizo en nosotros. Fuimos fortalecidos en el hombre interior. Ya tenemos raíces, estamos cimentados en el amor de Dios. Pero lo que Dios ha hecho en nosotros ya tiene que salir de nosotros. ¿Cómo? En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos, en nuestras conversaciones, en nuestra vida diario. Lo que Dios ha dado a ti gratuitamente por fe, tú recibiste por fe. Dios nunca dijo, cambiar tu vida y voy a salvarte. No, que dijo, ven tal y como eres. Reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo. Y ya fuimos salvos por gracia. Dios hizo algo en nosotros. Pero ya esta fe, esta vida ya tiene que salir de nosotros. Y es lo que vamos a hablar hoy en capítulo 4. Pero versículo 1, para mí es una introducción a esta sección de 4, 5 y 6. Dice así, Pablo dijo, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, cuando dijo Pablo, Pablo,
Tiene mucha autoridad esta palabra con ellos. Porque Pablo fue el hombre que Dios usó para plantar la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Él plantó, él sirvió, él ministró. Él ahora dice que preso en el Señor, ya estaba en la cárcel. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel? Porque él sufrió tantas cosas por el evangelio. Él predicó el evangelio a los gentiles que los judíos aborrecían. Y como Pablo estaba predicando la palabra a los gentiles, como la iglesia en Éfeso, estaba echado en la cárcel, atacado, abusado por este hecho que fue opuesto a los gentiles. Y ya estaba en Roma como preso cuando escribió la carta y dijo: os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dijo: hermanos, estoy rogándote en el nombre del Señor, estoy rogándote que andáis, o en otras palabras, que ¿cómo se dice? Viváis, que su vida sea digno de su llamado. ¿Cuántos dicen amén? Que su vida sea digno de su llamado. Ahora, la palabra digno quiere decir pesos iguales. La palabra digno, pesos iguales. En otras palabras, lo que Dios quiere es que lo que hemos recibido en Cristo, capítulo 1, 2 y 3, gratuitamente, que nuestro caminar sea parejo con lo que hemos recibido. Pesos iguales. Chava, cambia el video. Aquí es un desbalance. Aquí es cuando gente ha recibido tantas cosas de Dios, ¿verdad? Elegidos, adoptados, redimidos, sellados, todo lo que Dios ha dado, pero la vida práctica no hay. No estamos viviendo verdaderamente digno de lo que hemos recibido. Al regresar, Chava, aquí es lo que Pablo está diciendo: andáis dignos, que su vida, su posición en Cristo se refleja en su manera de vivir, que es un balance iguales, ¿verdad? Porque a veces hemos recibido tanto de Dios, pero a veces vivimos una vida carnal, o una vida como al mundo, y vivimos, son cristianos, decimos carnales, que no hay mucho cambio en su manera de vivir. Dios hizo algo en ellos, pero no ha salido en su manera de vivir, su manera de comportar. ¿Estás conmigo? Y lo que Dios quiere es que tu caminar sea parejo con su posición. Que seamos cristianos no nada más los domingos, pero en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la tienda. Que seamos un reflejo de Cristo donde andamos. Amén. Lo que Pablo está diciendo: te ruego, hermanos, que andáis dignos. El motivo es la gracia de Dios, ¿no? Si Dios ha dado a mí un montón de cosas gratuitamente, mi deber es caminar digno de eso, caminar conforme a eso. Amén, hermanos. Qué mala onda si recibimos tanto de Dios gratuitamente y vivimos como el diablo. Y vivimos una vida que dice: wow, mira tu vida, tú eres cristiano, dices, pero mira lo que haces. No está en balance, ¿verdad? Y muchos son creyentes, tienen todo de Dios, pero su vida no refleja a Dios. No refleja en sus conversaciones, no refleja en su muro de Facebook. Ves el muro y dices: wow, ¿dónde está tu creencia? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu qué eres? A veces miramos cosas más seculares, más como decimos leerlo, dices: no hay ninguna gota de información que tú eres cristiano, que tú amas a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de la abundancia del corazón. ¿Qué dice? La boca habla, o la vida salga de lo que tiene adentro de uno, ¿verdad? Y Dios quiere que reflejamos lo que somos en Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Tienes la sangre de Dios en sus venas, a decir, ¿no? Somos hijos nacidos del Espíritu de Dios. Y ahora tenemos que vivir conforme a eso. Ahora, ya es la introducción a capítulo 4, 5 y 6. Ahora, ya voy a comenzar a hablar cosa por cosa, los deberes como cristiano. Y es muy interesante para mí la primera cosa. Porque cuando yo vi la primera cosa que Pablo habló, me sorprendió el tema que él escogió primeramente, para mostrarnos la importancia de este tema. Leemos versículos 2 y 3. Dice: con toda humildad, ya entramos la sección práctica. Con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, el tema hoy sea eso. ¿Cuál es el tema hoy? ¿Cuál es el tema hoy, Chava? ¿Y tú sabes? El tema hoy es la unidad como prioridad. Y yo mismo digo, si ese fue el primer tema que Pablo tocó en esta sección nueva, mira la importancia de la unidad. ¿Cuál dijo? Dice así: guardar la unidad del Espíritu. ¿Okay? Es lo que Dios quiere de nosotros, que guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. No dijo el pelear para tener unidad. Mira eso. Dijo guardar. ¿Guardar qué? La unidad del Espíritu entre nosotros. Guardarlo. No tiene que pelear para tenerlo. Ya tenemos la unidad del Espíritu. Tenemos que guardarlo. Tiene las manos arriba. Guarda la unidad. ¿Y qué tenemos que hacer para guardar la unidad? Mira, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahora, soportando, ¿qué quiere decir? Tolerar. A veces tenemos que tolerar las tonterías de nuestros hermanos en Cristo. Porque tú y yo somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría. Pero nosotros sabemos que no somos perfectos. Tenemos muchas cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nadie aquí es perfecto y nadie aquí es igual. Somos diferentes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien aquí quien es perfecto? Qué bueno que mi esposa no vino hoy porque ella es la única que puede levantar su mano. Pero no está aquí hoy. ¿Quién es perfecto? Nadie. Y si vamos a guardar la unidad del Espíritu, tenemos que tolerar. Hay unos hermanos que son, fíjate, alguien está tolerándote, ¿cierto o no? Tú también tienes que tolerar. Si vamos a guardar la unidad del Espíritu, tenemos que tolerar otro tipo de personalidades, otras personas que piensan diferente que nosotros. Es la belleza de la iglesia, que no todos pensamos igual, no todos somos iguales. Amén. Pero es muy importante que tenemos que tener mucha tolerancia en las vidas de nuestros hermanos en Cristo, si vamos a guardar la unidad. Y hay cosas que son muy necesarias. Miramos en versículo 2, hay 4 cosas que vamos a ver primeramente en Dios. Dice, con toda humildad. Si tú vas a tolerar a alguien más, tiene que tener toda humildad. ¿Cuál es la humildad? Cuando tú sabes cómo es tu propia vida. Cuando tú sabes lo que hay en ti. Cuando tú sabes las luchas internas que tú tienes con sí mismo, eso debe de producir una humildad en tu vida. Amén. Deja a Dios a mostrar a ti lo que está en tu corazón y eso va a humillarte rápido. El contrario de la humildad es el orgullo. Cuando alguien es orgulloso, que sienten que son más que son. Y si vamos a guardar la unidad, tenemos que tolerar uno a otro. Y la primera cosa que Dios pide es humildad. Sé humilde. No olvides tu propia vida. Porque muchas veces tiramos dardos y dedos a otra gente, pero tenemos un montón de cosas en nuestra propia vida. ¿Cierto o no? Que no somos tan rápidos a tirar el dedo a los demás cuando tú haces lo mismo o a veces hasta peor. Si somos honestos. ¿Verdad? El que es humilde sabe tu propia onda, sus propias broncas, ¿no? Lo que Dios está haciendo en tu vida. Y la otra cosa que pide es, y con mansedumbre. La palabra mansedumbre es muy interesante. ¿Qué es la palabra mansedumbre? Quiere decir mansedumbre, poder bajo control. Dice la palabra que Jesús era manso. Nunca dice que Jesús era menso. Me siento mal a decir eso. Pero Jesús era manso. ¿Qué es manso? Tenía poder, pero bajo control. Cuando fue atacado, no atacó.
podía guardar su lengua, podía controlar su reacción. Si vamos a tener y guardar la unidad del Espíritu, tenemos que tener humildad y tenemos que tener mansedumbre. Cuando tú puedes reaccionar, pero tienes que tolerar, tienes que humillarte. Tenemos que tener su poder bajo control, su lengua controlado. ¿Cuándo dicen en el matrimonio necesitamos tolerancia? En el matrimonio, eso es el matrimonio, tolerancia. Porque si tú entraste en su matrimonio pensando que tú vas a cambiar su esposa, tú no puedes cambiar ni a sí mismo. Si tú dices, yo voy a cambiar a mi marido, ya encontrarás después de 30 días que no va a pasar. Que tú no vas a cambiar a él, que él no va a cambiarte. Muchas veces tolerancia. Tengo que ir mansedumbre, tengo que mostrar mansedumbre, humildad. Y la otra cosa es, ¿qué es la otra cosa? Soportando con paciencia. La palabra paciencia aquí es muy interesante porque quiere decir en inglés long suffering. ¿Qué es long suffering en Spanish? Es la habilidad a sufrir y aguantar por largo tiempo. Wow. Tú y yo, para mantener la unidad en la iglesia, para guardar la unidad, tenemos que tener tolerancia con humildad, con mansedumbre y con paciencia, que aguantas muchas cosas. ¿Verdad? Eso nos ayuda a guardar la unidad. ¿Verdad? Que aguantamos con mansedumbre. Podemos atacar, pero no vamos a hacerlo. Ahora, y el fin de eso es, en el fin de 2, unos a otros en amor. El amor es el fin de todo, el vínculo. Si tú no amas a nadie, va a ser muy difícil hacer lo demás. Si tú dices, yo no amo a mis hermanos, pide a Dios. Pide a Dios, Señor, dame su amor para la gente. ¿Tú crees que Dios puede dar amor para la gente o no? Tienes que orar, Señor, dame su amor. Es algo cuando tú sientes el amor de Dios por la gente que tratando de fabricar amor. Eso es hipocresía. Cuando tratamos de fabricar algo, no es suficiente el amor que tú y yo podemos fabricar. Pero dice uno muy bien, somos distribuidores, no somos fabricados. No tenemos que fabricar las cosas. Dios es el quien fabrica las cosas. Amén. Tú y yo somos que fluye. Dios, yo no siento amor por mis hermanos, aborrezco a mis hermanos. Pero dame su amor, enséñame a amar como tú amas. Dame este amor tuyo para ellos. Y es bonito cuando comienzas a sentir amor por la gente. Y tú sabes, wow, Dios está dándome amor por mis hermanos. Ahora ya puedo tolerarlos. Ahora puedo aguantarlos con paciencia. Porque es el amor de Dios en mí. Nada más tiene que acercar más a Cristo y pide a Él, dame su amor por la gente, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia. Ahora, ¿dónde estamos? En 4. Mira, hay un buen base para este amor, hay un buen base. ¿Cuál es la base que tenemos tú y yo para construir sobre? Dice versículo 4, y 5 y 6. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un fe, un bautismo, un Dios y Padre de todas, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira, aquí es un base para la unidad. Vamos a ver las cosas uno por uno brevemente. Dice que hay un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermanos, somos muchos miembros, pero somos miembros de un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno verdaderamente fue aceptado por Jesús. Si tú eres miembro del cuerpo, tú fuiste aceptado por Jesús. Amén. Si tú fuiste aceptado, ¿cómo yo no voy a aceptarte? Si Él aceptó a ti como eres, sin ningún cambio, Él es que hace el cambio en nosotros cuando rendimos a Él. Pero si Él aceptó a ti, ¿cómo yo no voy a aceptarte? Somos miembros de un cuerpo, no somos varios.
Judíos, gentiles, mexicanos, americanos, africanos, chinos, formamos un solo cuerpo. Es un base para la unidad. La segunda cosa dice un espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo fuimos nacidos del mismo Espíritu Santo. Tú fuiste nacido de nuevo con el mismo Espíritu Santo con quien yo fui nacido de nuevo. El mismo Espíritu que habita en mí es el que habita en ti. Eso quiere decir que somos parejos, ¿cierto? ¿Cierto, señora? Somos parejos, porque yo tengo años caminando con Cristo. Mi hermana recibió a Cristo la semana pasada, pero tenemos el mismo Espíritu. Somos uno en Cristo. También dice aquí, ¿y dónde estamos? Versículo 4. Y como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sabes que tú y yo tenemos la misma esperanza? Cuando tú mueres, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Perdón, ¿dónde vas a ir? Ojalá, porque andas medio guangados con su respuesta. Tal vez no vas a ir ahí. Cuando morimos vamos a ir al cielo. Tú vas a ir al mismo lugar donde yo voy a ir. Por eso tú tienes que tolerarme hoy. Si tú dices, yo no puedo tolerarte, ni modo, vas a estar conmigo con toda la eternidad. Agarra la onda. Porque tenemos la misma lugar donde vamos a terminar tú y yo. Por eso tenemos que mover las diferencias, ponerlas a un lado. Si no son diferencias doctrinales importantes, o si no es pecado, a veces tenemos que poner diferencias a un lado, ¿verdad? Y buscar la unidad entre nosotros. Ahora, seguimos. Dice un Señor. Eso habla del Señor Jesucristo. Tú recibiste el mismo Señor que yo. Tú recibiste por fe el Señor Jesucristo. Yo también tengo el mismo Señor. Tenemos tú y yo el mismo fe, la misma esperanza, el mismo Señor. Amén. Son bases para la unidad, para la armonía. Ahora, dice también aquí la misma, dice una fe. Ok, una fe, ¿qué quiere decir eso? La misma fe. Tú llegaste a Cristo la misma manera que yo llego. El que recibió a Cristo la semana pasada, llegó a Él la misma manera como yo llego unos 30 años atrás. Por fe. Amén. Tú llegaste por fe, yo llego por fe, por eso tenemos armonía. Somos de la misma fe. Creemos en la justificación por fe. Dijo Pablo, si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Si tú no preguntas la salvación por fe en Jesús, solamente eres anatema, es otro evangelio. Pero nosotros que creemos en Jesús y la salvación por fe, tenemos una buena base para unidad. Ahora, seguimos. Dice aquí un bautismo. Tú y yo fuimos bautizados en agua, la igual manera. Si tú recibiste a Cristo y nunca fuiste bautizado en agua, lástima, es parte de su fe, es parte de su creencia, es parte de su discipulado, ¿verdad? Pero hay un mismo bautismo. Los gentiles fueron bautizados en la misma manera que los judíos, ¿verdad? Todos fuimos bautizados en la misma fe, en el mismo cuerpo. Tenemos el mismo Señor, la misma esperanza. Y también dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas y por todos y en todos. Tenemos el mismo Padre. Cuando yo estaba creciendo en una calle de puros niños, crecimos juntos en drogas y vicios y pleitos, pero yo siempre como niños, yo digo, mi padre puede golpear a tu padre. Y dice, no, pues mi padre puede golpear a tu padre. Pues tráelo a ver quién puede golpear a los niños, no poniendo padre contra padre. Pero yo nunca digo a mi hermano, mi padre puede golpear a tu padre, porque es el mismo padre. No tiene chiste. Ahora en la fe, tú y yo tenemos el mismo Padre, el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma esperanza, la misma fe. Es un buen base para dar la mano a tu hermano. Y dice, te amo, tú llegaste al Señor igual como yo. Su Señor es mi Señor, tu Padre es mi Padre. Somos hijos, hijas de Dios. Y buscar maneras para tener paz. Si alguien está durmiendo a su lado, da un así, a un lado, para despertarlos. ¿Ok? Porque esas son buenas cosas. Estamos hablando de cosas importantes, ¿verdad? Porque Dios quiere que estemos unidos.
¿verdad? Es la primera cosa que Pablo tocó en la sección prácticas, la unidad. Guarda la unidad. Ahora, mira, no nada más eso, pero Dios suplió herramientas para tener unidad. Dios dio dones a hombres para ayudarnos a crecer en unidad. Mira, versículo 7 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús subió a lo alto, llevó cautiva a cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué está hablando de eso? De Jesús subiendo a lo alto y dando dones y llevando cautivos. Pues leemos 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el que descendió es el mismo quien subió. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús descendió a la parte, dice, regresarlo atrás, dice, Chava, dice, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es eso? Cuando Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y ascendió de ahí o subió de ahí. ¿Cuándo? Ya sabemos, Jesús dijo a la gente, como Jonás estaba en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre sea en el vientre de la tierra. ¿Recuerdas? ¿Por qué Jesús fue al centro de la tierra? ¿Por qué fue ahí? Porque hay una historia, una parábola que se llama Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16. Y dijo Jesús en esa parábola que un rico hombre tenía todas las cosas y un pobre hombre estaba fuera de la casa de él, en la puerta. Y nada más quería un pedazo de pan que cayó de su mesa. Pero el hombre no quería dar nada a él. Pero los perros tenían más compasión. Los perros llegaron y con la lengua estaba, ¿cómo se dice? Sanando sus heridas. Qué feo, ¿no? Imagina un perro. Pero el perro estaba tratando. Tú sabes cuando perros tienen heridas, el perro estaba tratando a sanarlo con compasión. El hombre rico no dio nada a ese hombre afuera. Y los dos murieron. Y dice que el hombre pobre fue al seno de Abraham. Y el hombre rico fue al Hades. Y estaba ahí siendo atormentado. Y dijo, hey Abraham, manda a Lázaro. Siempre mandando hasta el infierno. El infierno no es un centro de rehabilitación. No hay nadie siendo rehabilitado en el infierno. Es un lugar de castigo. Todo es mandalón. Hey, Abraham, manda a Lázaro para traerme un vaso de agua. Y digo, hey, nadie puede ir de allá y allá nadie puede venir para acá. Pues mándalo a mis hermanos. Tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. Jesús dijo, no, ellos tienen la escritura. Aunque si alguien levanta de los muertos, no van a creer. Ahora, en este entonces, cuando Jesús descendió, creemos que Él fue al lugar donde estaban los justos. Abraham, Moisés, David, todos los justos estaban ahí esperando. ¿Qué estuvieron esperando? Ellos no podían ir al cielo. ¿Por qué? Porque todavía la sangre del Cordero, el Salvador, no fue derramada. No podían ir al cielo hasta que llegó el sacrificio. Cuando Jesús murió, descendió ahí y ahí Jesús compartió la salvación, ya está consumado, y dice que Jesús llevó los cautivos cautivo y dio dones a los hombres. Ahora, está citando un salmo que y eso históricamente, cuando un general venció otro país y liberó sus cautivos, llegó él enfrente, llegó los cautivos y llegó a la ciudad y dio dones, el botín, así se dice botín, y repartió con la gente lo que ganaron.
Así dice que Jesús bajó, ascendió, subió, llevó a la gente con él, ya podían ir al cielo, y cuando llegó, él dio dones a los hombres. Amén. Y esos dones, dice en versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Cuántos? Dile así, cada uno. Cada uno de nosotros. No hay ninguna excepción. Si tú has recibido a Cristo, tú también has recibido un don. Cada uno conforme al don. No es que tú mereces. Dios no va a dar dones a las personas porque ellos merecen. ¿Estás conmigo? Dios no va a decir, ok, cuando tú comportas bien y muéstrame y ya estás bien, voy a dar un don. No, es conforme al don de Dios. Dios ha dado gratuitamente a nosotros los dones. ¿Para qué? Aquí dice, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. Aquí tenemos los diferentes funciones. A unos apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que fue enviado. Amén. Alguien que fue enviado a plantar una iglesia, a plantar una obra. Un apóstol, alguien enviado. Hay apóstoles hoy también, no damos nombres de apóstoles, pero hay gente que fueron enviados para hacer obras, para llevar la palabra a otros lugares. También dice, y profetas. Un profeta es alguien que habla una palabra de Dios. Sea una palabra del futuro o sea una palabra al momento que aplica a su vida. Es un profeta que habla palabras de Dios. Obviamente la iglesia tiene que juzgar sus palabras a ver si coincide con la escritura o no. Como dijo Pablo a Corintios, juzgarlo cada uno si es de Dios. No cree todos los que dicen que son profetas. Ahora, lo otro es evangelistas. Son la gente que tiene un don increíble para evangelizar. Ellos son personas que llevan gente a Cristo con mucha facilidad, ¿verdad? Todos podemos hacer eso, pero hay unos que tienen este don especial para llevar gente a los pies del Señor. Y lo otro es pastores y maestros. Es un solo puesto, pastor y maestro. El pastor que tiene llamado a ser pastor tiene que tener el don de enseñar, mayormente porque tiene que enseñar la palabra de Dios en una manera que la gente entiende, que la gente puede decir amén, entiendo. Tú explicaste de una manera que entiendo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin? 13. Al fin, 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el fin de este grupo de personas? Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los líderes, su trabajo es preparar. Dice aquí perfeccionar, que quiere decir que sea la gente maduros y completos, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Fíjate, ¿cuál es el trabajo del pastor y los líderes de la iglesia? No es para hacer el trabajo o el ministerio, es para preparar los santos para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué estás haciendo? Esa es la función de hacer la obra del ministerio, es tuyo. Ahora, ¿cuál es la herramienta que usamos para preparar a la gente? Vamos a poner, chava, 2 Timoteo 3:16. Mira lo que dice. Toda la escritura, ¿qué es? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin, otra vez la palabra al fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Eso es el instrumento que Dios nos ha dado, es la palabra de Dios. Amén. Cuando enseñamos la palabra de Dios, eso debe de llevarte a una madurez. Eso es verdaderamente la función de la iglesia.
La función de la iglesia no es tanto evangelizar al mundo. La función de la iglesia es equipar los santos, preparar los santos para la obra del ministerio. Ups. Eso es la función principal, preparar los santos para la obra del ministerio, para que ustedes hacen la obra. Que hay ujieres, que hay alabanza, que hay seguridad, que hay maestros, que hay maestras, que hay evangelistas. Todo eso va a salir de la iglesia, de la congregación. Si tienes años y años y años sentado en la iglesia y no estás haciendo absolutamente nada en su iglesia local, estás afuera de orden. ¿Cuál es su participación? ¿O cuál es su parte en la obra de Dios? ¿Cuál toque a ti? No, mi parte es recibir. Mi parte es venir y recibir. Pues está bien, ¿no? Pero cuando tarde o temprano tiene que dar. ¿Verdad? Una relación es recibir y ¿qué más? Y dar. Pero si tú dices mi llamado a recibir, y dices, ¿qué haces? Pues yo no hago nada, yo vengo, recibe, pero ¿qué haces? ¿Cuál es su participación? No hay. Wow, de verdaderamente tu crecimiento está siendo tapada. ¿Cómo se llama? Es como pegarse del techo, porque parte de su crecimiento es hacer, servir, ministrar. Todos fuimos recibidos dones, ¿verdad? Y un día Dios va a pedir cuentas con nosotros. Ahora, where are we at? 12. Dice, al fin de perfección santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea edificada. La iglesia no va a ser edificada nada más con 1 o 2 personas haciendo todo el trabajo. La iglesia va a ser edificada cuando cada miembro está haciendo su parte. ¿Amén, hermanos? ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es su llamado? ¿Qué está poniendo Dios en tu corazón a hacer? Pero es muy importante eso. Dice 13, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. Es lo que Dios quiere, que crecemos y maduramos hasta que todos llegamos a la unidad de la fe. Que tenemos la misma creencia. Por eso, si el pastor y maestro, es un llamado, pastor maestro, si él está haciendo su trabajo bien, enseñando la palabra de Dios fielmente, vamos a crecer en la fe, la unidad de la fe, la misma creencia todos. Pero si yo estoy enseñando una doctrina y alguien como Rafael, pastor Rafael sube y enseña otra doctrina, y hermano Quintero está enseñando otra doctrina, y todos estamos contradiciendo uno a otro, ¿qué va a pasar? Va a traer confusión. No va a tener la misma creencia. Mas tú dijiste eso, pero el pastor Rafael dijo otra cosa. Y el profe hizo otra. Dime otra, ¿cuál es la verdad? Y la gente anda confundidos. Por eso es importante que sentamos y escuchamos, ¿verdad? Una sola enseñanza bíblica. Amén. Para que todos crecemos a la unidad de la fe y la misma creencia. Es lo que quiere Dios. Dice versículo 2, y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, el conocimiento del Hijo de Dios, eso es no nada más conocer la verdad de Jesús, es conocerlo en una vida práctica. Que tú puedes conocer, crecer en la palabra, en la unidad de la fe y en su experiencia con Cristo. Que puedes comenzar a experimentar una relación íntima con Jesús, ¿verdad? No nada más acá, pero en su vida práctica, que tú conoces al Señor. La palabra es por experiencia. No nada más acá, pero aquí. Pero obviamente comienza acá con la sana enseñanza que ayuda a crecer en su relación privada con Dios. Ahora, seguimos. Dice versículo mismo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que crecemos a la medida de la plenitud de Cristo. En otras palabras, que seamos más y más como Él. Qué bonito, ¿no? El proceso. Llegamos al Señor nuevos. Estamos en la misma fe, mismo Padre, mismo creencia, todo. Somos lo mismo, pero uno comienza a crecer.
a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Que seamos más y más como Cristo, con la sana doctrina. ¿Verdad? Con la palabra de Dios crecemos todos juntos en la misma creencia. Conociendo a Cristo de una manera más íntima y seamos más y más a la medida de la estatura. En otras palabras, sea tú y yo más como Él. Es hermoso. Ahora, where are we at? Dice 14, para que ya no seamos niños. ¿Qué dice ahí? Cuando yo leo fluctuantes, yo pensaba que era medicina o algo. Yo digo fluctuantes. Hasta yo digo a alguien, ¿tú sabes qué es fluctuante? ¿Has escuchado tú la palabra fluctuantes? ¿Qué quiere decir fluctuantes? Que no sea como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que uno no sea como un niño llevado por cualquier viento de doctrina. Hoy mismo, créeme hermanos, en la iglesia hoy en día hay vientos de doctrinas que entran a las iglesias. Y que el que no es firme y maduro y firme en la fe, en la estatua de la medida de Cristo, el que no es firme son llevados con los vientos. Los vientos vienen y los vientos van. Pero hay cristianos llevados por cualquier doctrina que entre en la iglesia. Hoy es la santa risa y todos están en la santa risa. Ahora es, tú sabes que hay muchas cosas que pasan por la iglesia hoy en día, ¿no? Ahora es la santa risa. Ahora es diente, no sé si tú has escuchado eso, y hay diente de oro ahora. Que Dios convierte todos sus dientes a oro. Pasó ya años atrás cuando eran los perros, que andan como perros y gatos la gente. Leones, animales. Pero hay vientos que pasan en las iglesias. Pero dice Pablo, el plan de Dios es no, que Dios dio ciertos líderes, hombres, para que ustedes y yo crecemos maduros, que no seamos niños llevados por cualquier doctrina, cualquier viento, que podemos discernir y decir, eso no es de Dios, porque conozco la palabra, eso no coincide con la escritura. No un versículo, conoces la palabra en general. ¿Verdad? Y no seamos niños así. Y dice aquí otra vez, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay unos que juegan con personas, ¿verdad? Tú sabes gente que juega con tarjetas o te mueve cosas. ¿Y dónde está la pelota? ¿No? Y se mete debajo y se mueve y hacen tranzas para engañar, ¿cierto? Para sacar algo, provecho. Pues dice que no seamos niños llevados por esos gente que llegan a las iglesias y enseñan doctrinas erróneas, nada más para ganar seguidores con otros motivos que no son puros. Ten cuidado de esas personas. Dice que Dios no quiere que seamos así. Ahora, dice 15, sino que siguiendo, ¿qué? Dile así, siguiendo la verdad. Que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Hermanos, tú y yo tenemos que seguir la verdad de la palabra. Amén. Sigue la verdad de la palabra para que crezcamos, para maduramos. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, somos nosotros, bien concertados y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de ¿qué? De cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro, man, eso sucede cuando cada miembro está involucrado. Amén. Cada miembro. Hermano, ver la persona a su lado. Muy rápido, ver la persona a su lado. Cada uno. Dile a ellos, cada uno. Cada uno.
Cuando cada uno hace su parte, la iglesia crezca y madura. Cuando cada una está haciendo lo que toque a ti. Hermanos, quiero terminar haciendo eso. Si eso fue tan importante que Pablo comenzó la sección práctica con esas palabras, como dijo Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, también nosotros tenemos que pelear para guardarlo. Tenemos que tolerar uno al otro con humildad, con mansedumbre. ¿Qué más? Paciencia, en amor. Guarda la unidad, pelear por la unidad, amar uno a otro. Somos un cuerpo, somos una familia. ¿Usted me ama o no? Pues yo amo a ti también, tal y como eres. Tal y como eres. ¿Me amas como soy? Yo te amo como eres tú. Me encanta lo que dijo un hombre. Dijo, tengo que amarte, no puedo amarte en pedazos, dijo él. No puedo amarte en pedazos. Tengo que amarte en todo lo que eres. Tengo que tolerarte. Tú tienes que tolerarme. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Haz un favor, ya que oramos, agarra la mano a la persona a su lado, por favor. Agarra la mano a la persona a su lado. Como una señal que somos uno en Cristo. ¿Por qué no dile a la persona a su lado, te amo? Dile te amo en Cristo. Si son casados, da un beso sagrado. Si no son casados, túmbate el rollo. Vamos a alabar al Señor. Y que Dios nos ayude a tomar en serio esa palabra hoy. Que era tan importante que Pablo dijo, yo preso en el Señor os ruego que andáis dignos de vuestra vocación, comenzando con la unidad. Guarda la unidad, porque hay un Señor, hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una misma esperanza, un Señor, un fe, un bautismo. Somos uno en Cristo. Y Dios dio dones a hombres para este mismo hecho, que crecemos y maduramos en la fe, que podemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, los que hablan mucho y los que no hablan. Cada uno es como somos. Tiene que amar a su hermano como son y orar por ellos, orar uno por otro. Mostrar humildad, reconocer tus propios debilidades. Guarda su lengua, guarda sus reacciones, ten mansedumbre. Tú dices, ellos merecen un regaño, pero amarlos. Ten paciencia. Deja a Dios a cambiarlos, como Dios está cambiando tu vida. Ten paciencia. Gracias a Dios, Él tiene paciencia con nosotros. Ten paciencia con su hermano. Orar por ellos. Padre, venimos en el nombre de Jesús y pedimos, Padre, por nosotros mismos. Ayúdame y ayúdanos. Danos, Padre, su amor por nuestro prójimo, por los miembros de esta iglesia que congregan aquí, que
podemos casi hacer un pacto, amar, a pensar lo mejor de cada uno, tratar de dar un ejemplo uno al otro. Los que son más maduros, que pueden dar un ejemplo a los que son inmaduros, los que son nuevos, que están aprendiendo, que podemos ser un ejemplo de cómo debe de vivir un cristiano. No tanto criticando a los demás, pero haciendo el ejemplo. Como dijo Pablo a Timoteo, hacer un ejemplo a los demás. Déjanos a mostrar por tu vida cómo debe de ser. Deja su luz brilla en el medio de la congregación, que puedan verte y decir, wow, yo quiero ser como tú. Y ayúdanos, Padre, a brillar. Danos armonía y unidad entre nosotros, porque tenemos el mismo Papi, el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo Espíritu. Somos miembros del mismo cuerpo, aunque somos diferentes, somos uno. Ayúdanos, Padre, a guardar la unidad que tú nos has dado en Cristo, a pelear para mantenerlo. Eso agrada a ti, que seamos uno, como tú, Jesús, y el Padre son uno. Padre, gracias por lo que vas a hacer en nosotros.